Hoy seguimos ahora sí en nuestro estudio en Gálatas. Vamos a ver los versículos de Gálatas capítulo 1, los versículos del 11 al 24. Todo esto, ¿verdad? Yo sé que Dios a veces no, Dios siempre lo hace así, pero a veces es que nosotros vemos estas coincidencias, o alguien decía por ahí, estas diosidencias, ¿verdad? Porque mucho, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido esta semana, ¿verdad?, comenzando, con las lecturas de la Biblia, comenzando con algunos testimonios de las personas, cuando igual vamos allá ayer tuvimos la oportunidad para ir a evangelizar en la mañana, viendo la película, viendo muchas reacciones de eso, viendo los testimonios de hoy. Todo gira alrededor de que cuando nosotros llegamos a Cristo, tiene que haber necesariamente un cambio de conducta, un cambio en lo que hacemos, ¿verdad? Y es precisamente lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Pablo estaba maravillado no positivamente, ¿verdad? Él estaba maravillado de los Gálatas, de que ellos se habían alejado del verdadero evangelio para seguir otro evangelio diferente. Y dice Pablo, no es que haya otro, ¿verdad?, sino que hay algunos que están pervirtiendo el evangelio. Entonces, en el caso de los Gálatas, ¿verdad?, ellos estaban añadiendo a la salvación, ellos estaban añadiendo obras, ¿verdad? Ellos decían, los falsos maestros decían, está bien, si ustedes quieren llegar a Cristo, está bien, arrepientan de los pecados, pongan su fe en Cristo, pero si ustedes quieren llegar a ser completamente salvos, ustedes tienen que circuncidarse, ¿verdad? Y esto era lo que estaba pasando ahí en estas iglesias en Galacia. Pablo ve la urgencia, ¿verdad? Y llaman a los que están enseñando estas cosas, les llama, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo Pablo les llama a esta gente? Ajá, bueno, no, eso era en Gálatas, en Corintios. Pero en este pasaje, en capítulo 1, aprendimos una palabra que comienza con A y termina con A. ¿Cómo se llama? Anatema, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Maldito, condenado al infierno. Eso es lo que quiere decir esa palabra anatema. Y Pablo les dice, ustedes son anatemas, ¿verdad? Cualquiera que enseña otro evangelio sea anatema. Y Pablo termina ahí en versículo 10, ¿verdad?, que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo le viene hablando, por supuesto, de todo lo que Dios había hecho, ¿verdad?, con él, que lo puso como apóstol y que recibimos la gracia del Señor. Y ya en los versículos 8 y 9, ya está mandando a esta gente al infierno. Obviamente no está buscando el favor de los hombres. Él era un siervo de Cristo. Ahora, en estos versículos que siguen, Pablo les cuenta un poco, ¿verdad? Y digo un poco porque siempre en varias epístolas de él, o en el libro de los Hechos también, vemos mucho de su propio testimonio. Y lo que vamos a estar hablando es que la verdadera conversión al Señor resulta en un cambio de conducta y fruto para Dios. Dice el versículo 11, comenzando el versículo 11 de una vez. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Antes de la conversión de Pablo a Cristo, Pablo era un verdadero fariseo, ¿verdad? Y cuando digo verdadero me refiero a que no era hipócrita, ¿verdad? Cuando Jesús vino, ¿verdad?, en su primera venida, Él siempre estaba atacando, ¿verdad?, a los fariseos, a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando otra cosa que no la ponían en práctica, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo era muy celoso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un versículo de esto.
Pablo era muy, muy celoso, ¿verdad? En cuanto a las tradiciones de sus padres, en cuanto a las tradiciones judías. Y él no era un fariseo hipócrita. Él era un verdadero fariseo. Y cuando Pablo se convierte a Cristo, él recibe el evangelio directamente de parte del Señor. Y muchos no creían. Muchos no creían que Pablo era un verdadero apóstol, ¿verdad? Porque Pablo no anduvo físicamente con el Señor y con los otros 12 apóstoles en la tierra. Pero cuando Pablo ya se convierte a Cristo, el Señor le da nuevamente los dones, ¿verdad? Los dones de apóstol, que son las señales, prodigios y milagros, ¿verdad? Que era para confirmar el mensaje de parte de Dios. Que por cierto, hoy en día no existen esos dones. Ya cesó, ¿verdad? Ya se acabaron los dones de apóstol. También ya no hay apóstoles, ¿verdad? Si alguien les dice a ustedes, bueno, es que yo me encontré con un apóstol, le está mintiendo. Porque hoy en día lo que hay son misioneros, ¿verdad? La palabra apóstol quiere decir alguien enviado. Entonces, Pablo predica el evangelio y no era algo inventado por él, ¿verdad? No era un nuevo movimiento ahí que se estaba despertando. Era la pura revelación de parte del Señor. Y él dice así, ahí puse algunos versículos, ¿verdad? Pero algunos no me dan el margen ahí para ponerlos todos en las notas. Pero dice 1 Corintios 2, del 7 al 10, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice, la sabiduría oculta, ¿verdad? ¿Por qué oculta? Porque el evangelio para los gentiles, ¿verdad? Ustedes saben que la Biblia habla a 3 grupos de personas, ¿verdad? Judíos, gentiles y cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo recibe la revelación del evangelio, parte del Señor, era para predicar a los gentiles, para abrir la puerta de salvación a todo el mundo. Entonces dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, Pablo sabía lo que estaba hablando. Era la sabiduría que había recibido de parte del Señor. Dice el versículo 13, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído de mi conducta, ¿verdad? Y aquí esta palabra es clave, ¿verdad? Para este mensaje. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La conducta de Pablo, él lo pone en dos palabras. Él era perseguidor y asolador. Asolador quiere decir aniquilador, destructor, ¿verdad? La misión de Pablo era destruir a la gente que andaba diciendo que Cristo es el Señor y Salvador. Dice, cuando él cuenta, ¿verdad? Él cuenta en varias ocasiones. Y dice Hechos 22, del 3 al 5, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el fariseo de fariseos, ¿verdad? Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, ¿verdad? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.
Esa era la misión de Pablo. La misión de Pablo era capturar a cuantos cristianos él hubiera podido capturar. Desde la muerte de Esteban, ¿verdad? Esteban era uno de los primeros diáconos ahí en la iglesia primitiva, ¿verdad? Y esto lo vemos en Hechos capítulos 7 y 8, ¿verdad? Cuando se da la muerte de Esteban, se inició una persecución contra los cristianos. Y Pablo, yo no sé, para mí Pablo era el principal perseguidor. Bueno, no sé si era uno de los principales perseguidores, pero para mí Pablo era el principal perseguidor. Tanto que él le pidió cartas, ¿verdad? A la sumo sacerdote y a todos los demás líderes de Israel para que le dieran permiso de apresar, ¿verdad? A los cristianos. Hermanos, sin Dios, sin el Señor en nuestra vida, nuestra conducta es pésima, es pésima. Y esto aplica también tanto a cristianos como para no cristianos, porque nosotros predicamos a la gente, ¿verdad? Para que ellos se arrepientan de sus pecados y que pongan su fe en Cristo Jesús, que murió por todos nosotros. Y a partir de ese momento, desde el momento en que la gente se da cuenta de que necesita un Señor, de que necesita un Salvador, entonces Cristo pasa a ser eso. Cristo pasa a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero muchos cristianos solamente se quedan en el hecho de que Cristo solo sea nuestro Salvador y que no sea nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un Señor en nuestra vida, el Señor dice qué es lo que tenemos que hacer. Y si no nos gusta, no sé, yo sé que Cristo murió por mí, pero de veras que esa parte no me gusta, ¿verdad? Y esa es la parte que Luis hablaba un poquito ahorita de cómo es que ese vaso se tiene que ir aclarando. Y eso es que nuestra conducta tiene que ir cambiando. Si yo el año pasado yo era eso y todavía lo sigo haciendo el próximo noviembre, me tengo que evaluar, decirle, Señor, ayúdeme a ver mis errores, a verme al espejo. Y por eso es la necesidad de pasar tiempo en la palabra de Dios todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando dejas de leer la Biblia un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas? ¿Quién tiene 2 semanas de no leer la Biblia? Bueno, que no levante la mano, por favor. Pero hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dejas de tener un Señor y solamente tienes al Salvador? ¿Verdad? La salvación, por supuesto, no se pierde, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios. Pero cuando dejas de tener un Señor, ¿qué pasa? Empiezas a hacer lo que usted quiere hacer. Empiezas a decir, no, es que esto, yo sí lo vi en la Biblia, pero no, es que no me gusta. Yo sí sé que Cristo murió, pero eso no. Y por eso es que la conducta de Pablo era pésima, porque no tenía un Señor, sino que el Señor era Él mismo, o eran los sumos sacerdotes, ¿verdad? Que estaban en contra de Jesús. Dice el versículo 14, y en el judaísmo, ¿verdad? Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El hombre era un devoto en lo que hacía. Era más celoso, dice, era más celoso de las cosas mejores que los demás. Pablo llegó a ser un hombre muy violento, ¿verdad? Él era un hombre muy agresivo, ¿verdad? Porque puesto que andaba en las calles, ¿verdad? Y dice, aquí luego hay un pasaje que dice que él se metía casa por casa, dice, buscando a los cristianos. Y eso me imagino que no era nada bonito, ¿verdad? Ni para los cristianos que estaban ahí. Y Pablo lo hacía celoso, que eso estaba en contra de la ley. Y él mismo inventa este plan
para ir a Damasco, ¿verdad? Para capturar a cuantos cristianos él pueda. Dice Hechos 8:3. Y Saulo, que era Pablo luego, ¿verdad? Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Yo imagino que los agarraba de las mechas y dice: vengan, vamos para allá, porque usted no puede decir que Cristo es el Señor. Solamente hay un Dios. Y Pablo, si hubiera seguido así, Pablo hubiera sido el mayor, no sé, de la época ya, el mayor líder de Israel. Y él tiene este celo, ¿verdad? Este celo por las tradiciones, pero este celo por las tradiciones cegó el entendimiento de Pablo. Y aquí es donde volvemos otra vez. ¿Qué es más importante? ¿Las tradiciones o los mandamientos de Dios? Por supuesto, los mandamientos de Dios. Dice un pasaje en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, dice: aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice: circuncidado al 8º día, ¿verdad? Como lo dice la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? Fariseo es alguien que sabía la ley. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Ese celo lo movió a tal grado de perseguir la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era un hombre muy celoso, ¿verdad? En lo que hacía antes de llegar a Cristo, y lo que hacía después, por supuesto, también. Pero dice versículo 15, y esta palabra que sigue es el pero en nosotros. Pero, dice Pablo, yo era así. Yo era perseguidor de la iglesia, asolador, aniquilador, destructor, todo lo demás. Pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Este pero hace toda la diferencia en la vida de Pablo y en cualquier persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Siempre que Pablo habla de su conversión, siempre resalta de que fue Dios quien hizo la obra. Y como decía en Jonás, ¿verdad? No vamos a ir allá, pero dice en Jonás 2:9, dice que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Por eso es que vale toda la pena, ¿verdad? Seguir evangelizando, seguir anunciando lo que Cristo hizo por nosotros, porque la salvación es de Jehová. Dice Primera de Corintios 1:9, dice: fiel es Dios. Y aquí no dice: fieles son ustedes, hermanos de Corinto. No, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La salvación la recibimos por gracia de Dios y es un regalo, no por hacer esfuerzos. Pablo sabía que estaba persiguiendo la causa de Cristo, ¿verdad? Y antes él había escuchado a Jesús, ¿verdad? Así, yo escuché a un tal Jesús, que es el que los líderes de Israel están en contra. Y entonces, como los líderes de Israel están en contra, yo estoy en contra de Jesús. Y entonces yo voy a capturar a cuantos seguidores de él yo pueda capturar. Pero, cuando Dios lo llamó, todo cambió. Todo cambió. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Pedro 3:9 nos dice también que Dios no quiere que ninguno perezca,
¿verdad? Perezcan en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ofrece la salvación a todos, a todos. Dios llama a todos a tener comunión con su Hijo Jesucristo para estar en comunión con Él. Pero depende de cada uno de nosotros responder a ese llamado. Según, comemos un pasaje, bueno, es un pasaje muy conocido, Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque la salvación todavía está abierta para todos. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. No es que diga cualquiera que repita estas palabras, no. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si usted está convencido que usted es un pecador y usted por ese pecado usted va a ir al infierno, pero Dios hizo algo maravilloso por todos. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que nosotros no tuviéramos que ir a ese lugar. Y entonces nada más hay que invocar el nombre del Señor y decir, Señor, sálvame. Pero de veras, sálvame. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Fiel es Dios. Cada vez de que salimos a evangelizar, la mayoría de personas con las que hemos hablado saben que necesitan arreglar cuentas con Dios, pero pocos son los que responden a ese llamado. Ayer hablé con un señor y él decía, sí, vea, yo sé lo que Cristo hizo por mí, pero yo ando en la calle, yo ando aquí, yo ando allá, y no es por culpa de Dios, es culpa mía, decía. Pero yo le dije, ¿pero qué? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Yo estoy esperando que Dios haga un milagro, pero ¿qué va a hacer usted? Es un cambio de conducta, hermanos. Es un cambio de conducta. Así como Pablo la tuvo, cada uno de nosotros debe tener ese cambio de conducta. Dice, verá, el pero más grande, el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo, por supuesto, había hablado acerca de Jesús, había escuchado acerca de Jesús, pero ahora dice que Dios le revela a su Hijo, y en ese momento todo cambió. Esta revelación de Cristo incluía que Pablo fuera a predicar la gracia de Cristo a los gentiles. ¿Verdad? Era un mensaje, ¿verdad? Era un mensaje de parte de Dios y era una misión contraria a lo que él estaba haciendo. Antes él los quería encarcelar y matar. Ahora él está predicando que Dios los salve a todos. Y dice, enseguida no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Verdad? Él cuando recibe, ¿verdad? La luz del Señor, dice, Señor, ¿quién eres tú? Sí, yo soy Jesús. Dice que no consultó enseguida con carne y sangre. Esto nos habla de que él no se puso a investigar mucho, ¿verdad? No se puso a decir, ay, ¿y ahora qué tengo que hacer? No sé qué hacer. Porque él sabía lo que había pasado. Él había tenido un encuentro con el Señor. Dice Hechos 9 del 3 al 5, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabes quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sustituto de tu vida, quien pagó por tus pecados. Él quiere ser tu Señor y Salvador. ¿Lo conoces? Y si ya sabes quién es Jesús, ¿sabes qué es lo que Él quiere para nuestra vida? Lo mismo de Pablo,
que vayamos a predicar a los gentiles. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cada vez de que estamos predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de Cristo, estamos resplandeciendo la luz del Señor a las personas que lo necesitan. Y hermanos, hay poder de Dios en esto. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios ahora quiere salvar a todos. Por supuesto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero nos ha encargado a nosotros para que seamos esos canales de luz, ¿verdad? Para que seamos esos focos, ¿verdad? Que tienen que resplandecer a todos. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. No se ponga a investigar mucho. Hable lo que Cristo hizo con nosotros. Por eso es que yo quiero escuchar a cada uno de ustedes contando su testimonio de salvación. ¿Por qué? Porque si no lo cuenta aquí, cuando todos nos podemos gozar, no lo vas a contar afuera. Dice, versículo 17, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor, ¿verdad? Él se convirtió a Cristo, y lo que dice el versículo es que no se puso a buscar a los otros apóstoles, ¿verdad? Porque todavía estaban vivos. Lo que tal vez hubiera sido lógico, ¿verdad? Para algunos de nosotros es que después de su conversión, ¿verdad? Él buscara a los otros discípulos del Señor para ver qué es lo que debía hacer. Pero esto demuestra que el Señor le dio instrucciones precisas, ¿verdad? Instrucciones prácticas, ¿verdad? Y él ya le había dicho a Ananías, ¿verdad? Otro discípulo, ¿verdad? Que fuera y atendiera a uno llamado Saulo de Tarso. Y dice Ananías, Señor, pero este Saulo de Tarso es terrible, ¿verdad? Seguramente me va a apresar también. Y el Señor le dice, tranquilo, yo le voy a enseñar a él lo que tiene que padecer por mi causa. Y Ananías llega y le dice, hermano Saulo, el Señor me envió para que reciba la vista, ¿verdad? Y sea lleno del Espíritu Santo. Y dice que al instante se le cayeron unas escamas de los ojos, ¿verdad? Son como seguramente unas lagañas grandes, ¿verdad? Que tenía. Que puedes ver a la persona que está a la par y ver si tiene esas escamas ahí. No, ojalá que no, ¿verdad? Pero bueno, entonces, y dice que después, inmediatamente, lo que hizo fue, se bautizó, reconociendo lo que había pasado con él. Dice, yo muero, yo estoy sepultado con Cristo, pero me levanto para andar en vida nueva. Y comió, amén, dice la Biblia que comió ahí Pablo, ¿verdad? Y dice que recobró fuerzas y estuvo con los discípulos unos días en Damasco. Hechos 9, 20 al 22. Y después, inmediatamente después de eso, inmediatamente después de ser bautizado, de estar con los discípulos, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Un cambio de conducta, hermanos. Pablo no subió a Jerusalén, ¿verdad? Para tener un encuentro ahí con los apóstoles y estar en un campamento, en una conferencia, y que son cosas buenas, sí, yo sé. Pero hermanos, la importancia es obedecer al Señor. Y dice, yo inmediatamente después de ser bautizado, yo quiero contarle a todos lo que Cristo ha hecho por mí. Es un cambio de conducta.
Eh, dice que durante este tiempo Pablo fue a Arabia, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar, creo que ahí en los mapas, pero dice que fue a Arabia, donde pasó tiempo a solas con el Señor y regresó a Damasco, al mismo lugar donde había empezado la campaña en contra de Jesús. Pero ahora regresa con un mensaje diferente. Dice versículo 18, Gálatas 1, 18 y 19, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es interesante, nada más un tema interesante, que los apóstoles del Señor pasaron 3 años, ¿verdad? 3 años con él. Y Pablo también pasó 3 años con otros discípulos aprendiendo del Señor también. Y dice que finalmente va a Jerusalén, donde él había estado mucho tiempo. Él empezó su carrera ahí como fariseo en Jerusalén. Y todos los que conocían sabían quién era Saulo. Y ahora más bien lo consideraban como un traidor a su fe, a sus tradiciones. Pero no le importa. Ahora Pablo quería ver a Pedro, ¿verdad? Y era para contarle su testimonio, para contarle lo que Cristo había hecho con él. Estuvo con él 15 días y también se topó con Jacobo, ¿verdad? Jacobo es el hermano del Señor, a quien también en la Biblia conocemos como Santiago, ¿verdad? Él escribe luego la carta de Santiago. Lo que nos habla esto es que tuvo comunión también con estos otros 2 apóstoles. Dice versículo Hechos 21, 17 al 18. Hechos 21, 17 al 18 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Siempre Pablo también buscaba tener comunión con otros hermanos. Y aquí vemos también cómo él busca comunión con los otros apóstoles. Dice también en el versículo 20: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo estaba contando su propio testimonio a los Gálatas, y él les dice que se convirtió a Cristo, que recibió el Evangelio, que él recibió las instrucciones directas de parte del Señor, recibió el Evangelio, ¿verdad? Él les cuenta la comunión que tuvo con nosotros. Pablo tuvo un cambio radical, pero respaldaba su testimonio por su nueva conducta en Cristo. Y dice: yo no les voy a mentir, este es mi testimonio. Y la gente necesita ver un cambio genuino en nuestras vidas, hermanos. Porque muchas veces nosotros podemos estar diciendo: sí, yo vengo a la iglesia, yo enseño aquí, que allá, esto, que lo otro, pero yo puedo estar mintiendo a la gente de allá, no teniendo un testimonio como Dios quiere que yo tenga. Viviendo una doble vida. Y aquí nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Dice el versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Dice también otro pasaje, Hechos 21, 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando Pablo se convirtió, ¿verdad? Después fue a Jerusalén para ver a Pedro, estuvo reunido con Jacobo, el hermano del Señor, y dice que después fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Él fue a su ciudad natal, él fue a la ciudad de su nacimiento, y supongo que les contó a todos los que se topaban ahí lo que Cristo había hecho por él. ¿Por qué? Porque, hermanos, Pablo respiraba a Cristo. Pablo mostraba a Cristo donde quiera que él iba. ¿Por qué?
Porque había tenido un cambio de conducta. Esa conducta respaldaba lo que Pablo estaba predicando. Dice el versículo 22 y 24. Gálatas 1, 22 al 24 dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que estaban en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo no había visitado las iglesias de Judea. Mira que queda ahí como alrededor de Jerusalén. Pero los hermanos de esta región sí habían escuchado acerca de la conversión de Saulo. ¿Verdad? Y ahora cómo Dios le cambia el nombre a Pablo. Este era el que perseguía la iglesia y ahora predica a Cristo, que Cristo es el Señor y Salvador de todos. Ante un testimonio como el de Pablo, era imposible negar lo que había pasado con él. Esto sirvió para que otros vieran la gloria de Dios en su vida, para que más bien dieran la gloria de Dios, Tal vez nosotros no hayamos sido perseguidores o burladores de cristianos en el pasado, pero ¿qué es lo que la gente ve? Lo que la gente que nos conoce, ¿qué es lo que la gente ve? ¿Qué ven? ¿A alguien que va a la iglesia? ¿O ven a un cristiano? ¿Ven a un seguidor del Señor? ¿Ven a alguien que tal vez está en ese proceso de limpiarse poco a poco, pero que está luchando? ¿O ven a alguien que tiene una doble vida? Cuando Cristo se le presenta a Pablo, él dejó todo. Dejó su carrera como líder religioso, dejó su carrera como fariseo, dejó su carrera como maestro de la ley y ahora dio su vida por el Señor. Pero debemos de volver a lo más básico en nuestra vida cristiana, que es que yo sea menos como yo y ser más como Cristo. ¿Estamos en ese proceso, pareciéndonos más a Cristo, o estamos teniendo una vida religiosa? Una verdadera conversión al Señor resulta en un cambio de conducta, pero resulta también en fruto y gloria para Dios. Pablo era un perseguidor, asolador, un aniquilador de cristianos, pero cuando Cristo se le revela, cambia por completo. Deja su conducta como perseguidor de la iglesia y ahora anda predicando el Evangelio. Si yo estaba pensando, ¿verdad? Como dicen que uno a veces piensa, pero sí, claro que sí, Dios nos ha dado la capacidad de pensar. Si algunos de nosotros hubiéramos sido Pablo, yo pienso, yo no hubiera cambiado mi carrera. Yo estuviera todavía ahí en el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Tal vez no lo estuviera metiendo en la cárcel. Tal vez, no, vea, mejor cállese, haga las cosas ahí, pero cállese. Y no hubiera dejado mi carrera. Pero de veras, hermanos, que cuando Cristo llega a nuestra vida, tiene que haber un cambio de conducta. Tienes que decir, Señor, yo lo dejo todo por ti. Como vimos ayer, ¿verdad? Dejo mis planes, dejo mis metas personales, dejo mis vicios, dejo mis pecados, mascota ahí que tengo escondidos. Tiene que haber un cambio, hermanos. Tiene que haber un cambio de conducta. Cuando alguien se convierte a Cristo, nace de nuevo. Como ahora decía Luis, ¿verdad? 2 Corintios 5:17, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Entonces, cambia su manera de ser, cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. ¿Por qué? Porque ahora tiene a Cristo en su vida.
Si alguien dice ser cristiano y no hay fruto de arrepentimiento, si no hay un cambio de conducta, si usted quiere seguir practicando y practicando el pecado que siempre hacía, probablemente no seas cristiano. Probablemente no te haya resplandecido la luz del Evangelio. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, para que cualquiera que invoque el nombre del Señor sea salvo. Y es una promesa del Señor. Y ahora lo que el Señor espera es que haya un cambio en nuestras vidas, que busquemos cómo glorificar a Dios. Que la gente oiga cómo uno quiere glorificar a Dios. ¿Cómo está nuestra conducta, hermanos? ¿Cómo está nuestra conducta? Hoy, no mañana. Hoy, ¿cómo está nuestra conducta como hijos de Dios? ¿Nos estamos pareciendo más a Cristo? ¿O no nos interesa? Vamos a orar.